¿cómo me está diciendo que es lo mismo? Pues si no es lo mismo, porque cada quien tiene sus costumbres, tradiciones, creencias, etcétera, ¿no? Como estas particularidades ya en el detalle. Sí. Todos venimos del mismo lugar, vamos hacia el mismo lugar y solo lo que nos hace falta es amar. Para que lo que es sea, tienes que primero vivir y experimentar lo que no es. Hola, bienvenidos nuevamente a Contraportada, su podcast de libros favorito, donde ya saben, Iram y yo normalmente hablamos de un libro, su autor o autora, platicamos un poquito del contenido del libro, le agregamos algo a nuestra cosecha y al final recomendamos o no dicho libro. ¿Cómo estás, Iram? Bien, ¿tú qué tal, Fitos? ¿Cómo Bien, va todo? Ya tenía ratillo que no nos juntábamos, güey, es un gusto. ¿Cuánto? ¿Cuál fue el último libro? El de Larisa, ¿no? Véndele a la mente. Véndele a la mente, no a la gente. Ya tiene rato. Ya tiene rato. Ya hasta se fue a Pero México. estamos de regreso y hoy nos acompaña Daniela Sarasúa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, es un gusto tenerte. Y bueno, les platico un poquito de Daniela. Ella es psicóloga, es maestra en desarrollo humano. Y bueno, en realidad como amante y apasionada, ¿no? Supongo, del tema del crecimiento personal y demás. Entonces, pues hoy nos vas a acompañar, de hecho, con un libro que tú escogiste. La mayoría de los invitados nos piden como que les mandemos propuestas, lo que sea. Tú dijiste ahorita nos vas a platicar por qué. Y vamos a hablar de Conversaciones con Dios, de, ¿cómo se dice? Neil Donald Walsh. ¿Quién es, Jairam? Pues Neil Donald Walsh, nacido en Milwaukee el 10 de septiembre de 1943, es un novelista estadounidense, autor de 3 volúmenes bestseller, Conversaciones con Dios. Los libros de la serie de Conversaciones con Dios, Amistad con Dios, Comunidad con Dios y El Dios del Mañana y Lo que Dios quiere. Sus libros En su casa con Dios. Y bueno, tiene un cuarto libro que sacó hace poco, 2011 me parece. Y bueno, tiene el último libro que justamente se llama Conversaciones con Dios, despertando a las especies. Entonces, pues bueno, fue su último libro, al parecer sacado en agosto de 2016. Varias conversaciones con Dios. Muchas Mira, conversaciones con Dios, qué suerte tienen algunos, dirían por ahí. O sea, hablar con Dios personalmente ha de ser una experiencia única. Pero bueno, ahora sí. Que te responda Dios ha de ser una experiencia única. Sí, porque hablar con Dios normalmente, cuando estás en pedos... Hola Dios, soy yo de nuevo. Sí. Hola Dios, soy yo de nuevo, ¿no? ¿Cómo has estado? Ya sé que solo hablamos en la liguilla, pero... En la final. Daniela, bueno, ahorita nos decías que hasta viene tu libro firmado por el autor y todo eso. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Por qué? Bien presumida, presumiendo un libro que no es mío. No, es el libro de mi novio y en algún momento él se dedicó a hacer conferencias, Okay. como todos estos temas como de la mente. Entonces, en alguna ocasión trajeron a Neil, mi cuate. Tú eres mi hermano del alma realmente. Un cuate, Mi hermano. A Un mi saludo hermano. a Neil, por cierto, que nos está viendo. Saludos. Y bueno, pues viene dedicado hacia él. Qué Entonces, chido. bueno. O sea, ¿y el libro lo empezaste a leer porque él te lo recomendó? No sé. ¿Llegó a ti de alguna manera? Llegó a mí de alguna manera. Yo lo tenía en mi carrito de Amazon, Ok, ahí esperando. como el momento. Y un día así en la casa, viendo todos los libros que están en el librero, vi que estaba y dije, mira, pues ya no lo tengo que comprar. Ya lo puedo Se borrar cancela del la carrito. compra. Ya lo puedo borrar del carrito, lo agarré, lo ojé y como que lo volví a devolver al stand y, o sea, como que en ese momento no lo leí. Igual, yo siento que todo llega como en el momento en el que tiene que llegar. Entonces hubo un día en el que me desperté, lo agarré, lo empecé a leer y dije, wow. Te voló la cabeza. Me voló la cabeza y en ese momento ahora continúo, pero hubo una pausa, pero estaba trabajando en una clínica digital para acompañar personas que tienen, digamos, problemas en el consumo de sustancias. Ok. Y entonces, hablando con estas personas, a mí, o sea, como que no me gusta sentarme y es como de, bueno, ¿y por qué tomas? ¿No? o así como que en la superficie. Entonces es como platicar un poco más allá desde pues la ideología de cada uno, ¿no? Cada cabeza sea un mundo. Entonces, de repente escuchaba cosas que yo decía, es que esto va como más
es más para adentro, o sea, está más profundo, no nada más es como, ah, pues sí, me gusta la peda y ya, ¿no? Es como, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces le dije a una de estas personas, le dije, oye, ¿te gusta leer? Y me dijo, sí, estoy muy metido en este tema, como de la espiritualidad. Le dije, cómprate este libro. Y me dijo, pa, y así en ese momento agarró Amazon, pum, lo compró. Y así lo fuimos platicando a lo largo de las sesiones y entonces me decía, es que tengo que regresarme a leer varias cosas. Y le dije, sí, yo también. No te voy a mentir, yo también voy y vengo. Sí. Y ahí va, muchas veces lo estaba leyendo y era como, no, espérate, a ver, me regresaba y, ok, no, sí, ya, continuaba. Y luego se lo recomendó a otra, o sea, se lo recomendé a otra de estas personas y lo mismo, ¿no? Y le dije, bueno, pues a otra. Y luego me escribiste tú y yo, pues ¿no? O sea, como, Sí, sí, sí. como que sale. Órale. O sea, sí hay una relación ya estrecha con el libro Uh-huh. y lo has platicado ya con distintas personas. Hay un buen contexto y una buena referencia de que varias personas lo han leído, entonces. Y ¿sabes qué? Se me hace un libro aparte que, pues digo, tiene tantas cosas que cada vez que lo leas te vas a encontrar con cosas totalmente diferentes y ahorita lo vamos a ver, o sea, estoy seguro de que cada uno de nosotros conectó con cosas bien diferentes. Ah, totalmente. Entonces eso está chido. Pues bueno, el libro trata justamente de una conversación con Dios escrita por nuestro mismísimo Donald, que a final de cuentas viene de un problema o una situación que él tuvo, donde bueno, él quería responder ciertas preguntas en un momento de su vida muy muy difícil, y él comenta que empezó a preguntar y su mano empezó a responder con la voz de Dios, según sus palabras. Entonces, bueno, este libro se desarrolla en varios aspectos. Son preguntas que creo que todos en algún momento nos hacemos, como por qué hay gente que tiene cáncer, por qué hay gente que tiene limitaciones, cuáles son la razón de los terremotos o desastres naturales que afectan a la humanidad. Y bueno, hay varios aspectos que va abordando paso a pasito y va dando una respuesta con base a lo que le dice Dios, según sus palabras. Entonces, aquí, bueno, pues el libro va corrido y tendido. Toca, bueno, esta primera conversación toca muchos temas y bueno, no sé por cuál quieran empezar. Tú date, escoge alguno que quieras. O sea, digo, al final de cuentas, el libro viene estructurado de una manera muy, ¿cómo decirlo? Una plática amena con un amigo, o sea, si lo podemos decir de cierta manera, aborda demasiados puntos, vienen, híjole, tantas cosas y a la vez tantos temas que se pueden abordar. Digo, tenemos que ver de qué punto de vista lo queremos ver. Hay muchos temas si lo quieres ver desde el punto de vista, como mencionas, si estás en una situación complicada, pues creo que te va a llegar muy diferente a si estás en una situación pues buena en tu vida, ¿no? Y Sí, también claro. depende si lo quieres ver como una persona no creyente, como una creyente o con varios aspectos. Entonces Sí. no sé por cuál quieran abordar ustedes. Pues, o sea, creo que también vale la pena antes de empezar decir que no es, o sea, no aparece Dios como este Dios pues, de la religión católica o de la religión que tú me digas, sino sí como este, pues sí, ente superior, infinito, no sé, como eterno, pero no apegándose como tal a ninguna religión. O sea, eso también pues es muy importante. Se apega más a lo que decías tú, que es la parte pues más espiritual y no tanto religiosa o católica. Eso a mí me bajó muchas barreras. O sea, de inicio yo decía como, lo empecé a leer y a ver, ¿no? Y ya cuando vi que pues esa fue como la premisa, fue como, ok, ya. Y está bien interesante, ¿no? A mí me encantó la manera en la que te dice, o sea, si ubicas que todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Y Sí. entonces rompe con todos estos paradigmas que, bueno, desde mi perspectiva, que era lo que estábamos hablando un poquito antes, sí crecí en un hogar católico, sí fui a escuelas católicas, sí, o sea, me sé el Padre Nuestro, hice mi primera comunión, pero este tema de la iglesia a mí me generaba mucho conflicto, ¿no? Y entonces en algún momento como que dije, pues me voy a hacer atea. Así La rebeldía, sí, sí Pues pasa. así es un poquito como el péndulo, ¿no? Te vas a un extremo, te tienes que ir al otro y... Así dije, ya no voy a creer en esto, pero no me hacía sentido tampoco no creer en nada. Ujú. No. Sí, está raro, Y ¿no? está raro, ¿no? O sea, como que sí dices, o sea, sí genética y sí biología y sí Darwin y todo lo que tú quieras, pero hay algo más, ¿no? O sea, tiene que haber algo más, no Sí. sé.
Sí. Entonces, bueno, mi relación con Dios yo la fui construyendo a través del día a día, ¿no? En el saber que está en todos lados, ¿no? O sea, desde mi perspectiva es imposible negar su presencia, ¿no? O sea, lo ves en la naturaleza, ¿no? O sea, en las plantitas, en los animales, en los niños, en los viejitos. O sea, para mí Dios está en todas partes. En mi camino ya más espiritual, pues sí empiezas como a cuestionar cosas, de hacia dónde quiero ir y hacia dónde me gustaría, ¿no? Continuar o etcétera. Entonces, pues sí se convirtió en algo mucho más uno a uno, ¿no? O sea, en el que sí, o sea, sí, hola, ¿no? Y me encantaría que algún día me responda. Estaría increíble. Sí, estaría cool. Pero ya se rompe esta línea, ¿no? En el Como que, la jerarquía, ¿no? Ajá, ya es mucho más horizontal, ¿no? Ya es una relación en el que, pues sí, para mí Dios es mi compa, ¿no? Así, con esas palabras, ¿no? No me da pena decirlo, ¿no? Y me encantaría que todo el mundo pudiera construir una relación así, ¿no? De amistad, en el que pues estamos en este plano y eventualmente trascenderemos y nos iremos a otros lados y podremos ver desde afuera y decir, ¡ay, mira, está aprendiendo!, ¿no? Y bueno, ansío ese momento. Sí, también algo de lo que dices que dices, o sea, me gustaría que me respondiera o así. Una parte que me gustó mucho del libro es, o sea, nosotros como que queremos que nos responda así, ¿no? Directo, o sea, como en dictado, como le pasó a este güey, o que escuches literal la voz. Y no, a veces, dice, a veces la respuesta viene, o sea, tú preguntas algo o tienes alguna inquietud y la expresas, y la siguiente persona que te encuentras tiene alguna conexión con lo que estabas buscando, ¿no? Tiene la respuesta. O escuchas una canción, o ves una película que te da justo lo que estabas buscando. Entonces, también me gustó un chorro eso, como que tener esa apertura de repente de sí, pregunto en este formato, digamos, escrito, pero la respuesta puede llegar en cualquier momento por cualquier fuente de la que incluso menos te lo esperes. Eso también me pareció muy, muy interesante. Hay muchos temas, digo, a fin de cuentas, depende del punto de que lo veamos. Sí es un libro que justamente yo creo que ataca ese faltante en la sociedad, de que justamente la gente ya no confía en la iglesia, ya no confía en los pastores, ya no confía en los padres. Digo, yo soy de iglesia cristiana. Y bueno, la perspectiva o el approach que tenemos hacia Dios es muy diferente al que tiene la católica. La católica tiene mucho esto de imágenes, mucho esto de personajes antes de Dios. Entonces, bueno, dicho eso, bueno, pues empieza con una cosa muy, muy interesante, que es que él dice que platique con Dios. Digo, si nos vamos, justamente ahí es donde empieza la discusión, donde entra una persona que es creyente contra una persona que pues trata de explicar una situación con la que él vive con Dios. Como tal, Dios per se tiene unos par de siglos que no hablaba con personas directas, un par. Y justamente aquí Neil justamente dice que no confíes en todo lo que has aprendido en tu vida. Lo que creo que es un punto muy bueno en preguntarte qué es lo que crees y por qué lo crees, que lo hemos discutido muchas veces, pero también ataca mucho al status quo de la Biblia. Entonces dice, pues no confíes en los padres, no confíes en lo que has entendido, no confíes en lo que es el cielo y el infierno, no confíes en bueno y malo, son percepciones humanas. Y él te dice, yo como Dios soy un todo y tú eres parte del todo, entonces creces como uno. Entonces toda esta parte que hemos aprendido a lo largo de la vida, cuando eres cristiano o católico, siempre radica en el bien y el mal. Entonces aquí quiere romper ese esquema, y justamente yo siento que, como menciona Fito, o sea, baja la gente las defensas, porque no es esta institución enorme que hemos vivido con la que hemos vivido toda la vida. Y creo que es justamente, vive la película de Conversaciones con Dios, y justamente si tú ves el último pedazo de la película y te enfocas en la parte de negocios, los de las editoriales vieron un negocio muy grande porque sabían perfectamente que iban a atacar un marco muy grande de la gente que ya no cree en la iglesia. Entonces, el libro per se es muy bueno porque radica en muchos puntos buenos, que al final de cuentas son las lecciones de Jesús, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, y al final de cuentas el amor es la base de todo. Entonces, como que sí maneja muchas partes bonitas. Me siento como un bicho raro, está bien raro.
Pero bueno, el libro radica en muchos puntos y hay muchos puntos en los que, digamos, podemos acordar en desacordar por muchas razones. Digo, al final de cuentas, el libro per se quiere acercar a la gente a un concepto de vida perpetua después de la muerte, permitiendo que seas parte de un todo. Digo, no estoy en desacuerdo con esa teoría. Al final de cuentas, es impresionante si nos ponemos a ver la magnitud del universo con el interés del mundo. Es como somos una parte insignificante de un universo gigantesco y estamos aquí por algo, pero no sabemos por qué. Sí sabemos. Y yo nada más me atrevería así como a Adelante, adelante. quitarle el atacar, ¿no? O sea, creo que, bueno, yo desde mi perspectiva en ningún momento sentí ataque por ningún lado. Más bien te invita a cuestionarte y que también te invita a decir, pues ábrete a la experiencia. Ya entiendo ahora que estamos en diferentes campos. Sí, es complicado. Yo sentí que, aparte de todo, como que le decía aquí a Neil, como, ¿qué necesidad tienen de aterrizarlo en, pues digo, en reglas o en historias o en doctrinas, en teorías, lo que sea? O sea, ¿por qué esa necesidad? O sea, solo como que, pues sí, fluyan un poquito, experimentenlo y... O sea, se mete a cosas muy filosóficas, como de que ni siquiera venimos a aprender lecciones, sino como a recordar realmente quiénes somos. Y esa parte está bien loca. No sé si has visto la teoría del huevo. Del huevo y la gallina. Del huevo, no del huevo. O sea, no, entonces no. La teoría del huevo radica en que técnicamente somos seres que están destinados a hacerse seres mayores. O sea, somos actualmente seres mortales que estamos en un huevo. Entonces, dentro de un universo pertenecemos a un, digamos, un huevo que técnicamente tiene que crecer. Y justamente como que combina esa teoría con lo que dice Neil y dice que tienes que vivir todas las vidas posibles para entender todos los escenarios posibles y poder crecer como el ser que tienes que crecer. Entonces, la teoría dice que tienes que vivir todas las vidas posibles en este mundo para poder crecer como el ser gigante que eres. Es una teoría muy interesante porque técnicamente lo que menciona en algún punto del libro es que no hay presente, pasado y futuro, todo es una misma constante, solo que como humanos no entendemos esta parte del tiempo como es. Y esta teoría del huevo lo radica así igualmente. O sea, tú puedes estar en el presente, en el pasado, en el futuro, y una vez que te mueres pasas a la siguiente vida, pero no es una siguiente vida en el futuro, es una vida que tienes que vivir. Y como simultánea, ¿no? Como simultánea, pero a lo largo del tiempo. Entonces puedes ser una persona china y tienes que vivir todas las vidas del mundo, que justamente aquí dice algo similar, que dice, si tú le haces daño a alguien, te estás haciendo daño a ti mismo, porque tú eres parte de lo mismo. Entonces como que esa teoría se radica en que técnicamente vas a ser un ser divino, por decirlo de una manera, y es parte de como que todo lo que se junta, ¿no? ¿Viste la película de todo el tiempo? Al mismo tiempo. Algo así, no me acuerdo cómo se llama. Siento que por ahí va, ¿no? O sea, como que tienes varias experiencias de vida simultáneas que están súper conectadas, aunque no lo alcancemos a ver todavía, ¿no? Y que a lo mejor, no sé, después de vivir todas estas vidas, ya lo alcanzas a comprender y ya viendo hacia atrás. Órale, este carnal sí me comprende. Pues La te queda un manera poco en la más que claro. yo lo veo, y no me acuerdo dónde, no sé si lo leí, no sé si con Neil o en Equivalión, no estoy muy segura, pero el chiste es que todos somos una participación divina, ¿no? Desde el entendimiento de que todos venimos de la misma mente supraconsciente. Entonces, tu experiencia y mi experiencia finalmente son diferentes, porque tú la vives, ¿no?, desde diferentes perspectivas, pero es la misma participación. O sea, somos la misma conciencia, porque es una misma conciencia colectiva del mismo ser supremo, que al final, pues llámale Dios, llámale como lo le quieras llamar. Y a mí también eso se me hace súper bonito, porque entonces nos hace mucho más humanos y nos conecta muchísimo. Te conecta más, un chorro con, ¿no? Y entonces, con porque las te personas. quita, o sea, ya te quita género, te quita raza, te quita etnia, cualquier tipo de juicio, ¿no? Entonces todos somos la misma entidad, ¿no? Y entonces es como, claro, porque ¿por qué tengo que ser amable con el otro? Pues porque el otro soy yo.
Claro. Y el otro es Dios y yo soy Dios, entonces todos somos Dios y pues ¿por qué tendría que maltratar al otro, no? O sea, eso creo que es bien bonito cuando lo empiezas a ver de esa manera. Te voy a compartir, bueno, a ambos, pero... Ok. Pero a ti no, porque también eres católico. No, no es cierto. No, yo viví en Estados Unidos en 2 ocasiones diferentes. Y la primera vez que me fui para allá tenía 18 años. Recién estaba saliendo de la prepa. Igual, ¿no? De venir de escuelas católicas. Y pues yo tenía, ¿no? Esta etiqueta de, pues yo soy católica, ¿no? Así, la tenía como bien puesta. Entonces un día voy caminando así en Houston, en una escuela así random, y había unas personas paradas, así como que nada más invitando gente a participar, ¿no? Y entonces me dijeron así como, ay, oye, ¿quieres venir a nuestros grupos de encuentro juveniles, cristianos, no sé qué? Entonces yo le dije, ay, muchas gracias, pero yo soy católica, desde mi ignorancia o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces empezaron a reír. Yo decía, ¿por qué se ríen? Y aparte estaban riendo en mi cara, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué se ríen? Entonces voltea este sujeto y me dice, o sea, ¿sí sabías que es lo mismo? Y yo, o sea, sí, pero pues no, ¿no? Entonces, como que, porque estaba esta distinción entre cristianos, católicos, ¿no? Entonces yo decía, o sea, sí, todo bien, gracias, yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío, y entonces yo me voy a mi iglesia católica, ¿no? Y me fui a mi casa así como que bien confundida, porque yo decía, ¿cómo me está diciendo que es lo mismo? Pues si no es lo mismo, porque cada quien tiene sus costumbres, tradiciones, creencias, etcétera, ¿no? Como estas particularidades ya en el detalle. Sí. Entonces ya me fui a mi casa y fue como, bueno, pues sí, ¿no? Pues al final es Dios, al final es Cristo, o no, ¿no? O sea, es esta persona que está más allá, que tiene un mensaje, y el mensaje es ama a tu prójimo, y entonces dije, mira, está padre. Y entonces, pues como que me abrí un poco más a la experiencia. No estoy diciendo que fui con estas personas, porque no tenía en ese momento la intención de ir, porque justo estaba como en mi proceso de decir, no, pues me voy a hacer atea, porque la iglesia... Y justo en esa misma experiencia, en ese estar en Estados Unidos, conocí gente de otros países, sufrí una pérdida importante y me acoge una amiga alemana y me lleva a su iglesia. A la fecha no te sé decir si era metodista o lo que sea, ¿no? Pero no sé. Pero yo fui y me encantó, ¿no? Porque entonces era un mensaje pues más aterrizado a la realidad, ¿no? Okay. Y pues su culto o su espacio religioso, no sé cómo llamarlo, tenía que ver más como con la reflexión del día a día, y era mucho más movido, mucho más dinámico, había música y así. Entonces, pues entrabas los domingos a disfrutar un espacio. Sí, te la pasabas bien, ¿no? Te la pasabas bien, entonces te ibas bien contento, ¿no? Y entonces yo decía... Yo cuando estaba niña me tenían que obligar a ir a misa y la pasaba fatal. Y me regañaban durante la misa. Y... era horrible, y esto está bien divertido, ¿no? A la fecha no sé qué era, ¿no? O sea, le podría preguntar y decirle, oye, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Te voy a decir algo bien raro, ¿no? Ponle que a lo mejor era metodista. Un servicio o todavía. algo así. No, metodistas no. Bueno, no sé. O sea, es la nueva iglesia neocristiana, la que tú me estás contando. Bueno, estás en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Mucho de lo que creció en la iglesia cristiana de Estados Unidos fue la idea de Hillsong. Hillsong es esta iglesia enorme que nace en Australia, con este modelo nuevo que maneja música, maneja mensajes más aterrizados, maneja un pastor ya más... pues digamos, contemporáneo a la época. Ya no son estas personas que ven sin sotana, ni estas personas que siempre están arregladas. Hillsong lo que hizo fue justamente modernizar la iglesia hasta cierto punto para poder tener pues un concepto más ameno, y se hizo enorme. La mayor parte de las iglesias que conocemos del ámbito estadounidense vienen de este concepto. Uno más moderno, uno más como, digamos, contemporáneo con lo que se está viviendo, tratando de como acoplarse a ciertas maneras, que justamente invitan a la reflexión del día a día. Como tal, la diferencia entre el cristiano y el católico, bueno, probablemente son los ritos. Los católicos tienen muchos ritos, y el Papa per se define como cristiano. Él realmente no se define como católico. La Iglesia Católica, bueno, nos podemos meter así a la historia de Martín Lutero en los 1500, donde, bueno, pues técnicamente se separa la Iglesia.
y radica por justamente estos ritos que permean en enfocarse más en el dinero y en el control que en la iglesia misma. De los cristianos pues hay muchas ramificaciones, hay unas muy buenas, unas no tan buenas. Hay unos que se convulsionan, que creo que son los... bueno, para no ofender a nadie, vamos a dejarlos así, pero así hay varias iglesias Esto que es de tienen... la luz de Cristo, ¿no? Es una La cosa luz del así. mundo son eso. esta iglesia, por llamarlo de una manera, enorme, que también entiendo que varios políticos andan metidos ahí, al igual que pues, otras denominaciones que se denominan cristianas por la ideología que siguen, pero pues bueno, el mensaje no es el mismo. Ujú. Como tal, la mayor parte de la iglesia estadounidense es cristiana, justamente por quienes fueron conquistados. Y bueno, por lo que dicen que son iguales, pues sí, al final de cuentas creemos en lo mismo. O sea, el Dios, según las escrituras, es la misma. La Biblia es casi igual. La única diferencia entre la católica y la cristiana son los libros apócrifos, que me parece que son 7. Y en esos radica pues las diferencias más grandes. De igual manera, pues la Iglesia Católica no los denomina canónicos, sino como unos libros, digamos, on top del mensaje principal. Y pues la diferencia es que, pues sí, realmente los cristianos se enfocan como temas más, digamos, contemporáneos y los católicos pues más a los ortodoxos, digamos. Y todo esto, desde mi ignorancia completa, me asumo ignorante en la religión. En mi segunda experiencia viviendo en Estados Unidos, igual, ¿no? Justo estaba celebrando el aniversario de una cirugía que me habían hecho. Y entonces yo quería ir a misa, pues porque quería agradecer, ¿no? Ujú. Y con la familia con la que estaba viviendo les dije, oigan, una iglesia por acá cerca. Y me dijeron, justo aquí a la vuelta de la casa, ¿no? No son católicos, son... Ahorita lo puedo buscar y ya les digo más específico que son. Pero pues si quieres, pues, o sea, si solo lo que quieres es agradecer, pues échate Ahí una se vuelta, vale. ¿no? Y dijo, Mormones. va, órale. No tienen una idea de la sensación de calidad, o sea, como de warmth, Sí. que se vivía en ese lugar, ¿no? O sea, absolutamente todo el mundo, el pastor, el ayudante del pastor, la esposa del pastor, todos los que iban a la misa, todo el mundo se acercó a mí, se presentaron, me dijeron, oye, lo que necesites. O sea, les conté que estaba viviendo con una familia, que estaba lejos de mi casa, etcétera. Y entonces todos decían, pues lo que necesites, y mira, te invitamos de aquí, que no sé qué. Y entonces yo dije, wow, ¿no? Yo llegué bien sorprendida a mi casa, les hablé a mis papás y les dije, oigan, me pasó esto. Y mi papá así de, sí, pues igualito que en una iglesia católica, ¿no? Y yo, No. y me dice así ¿Cómo como te de, explico? y me dice así como, es sarcasmo. Y yo, sí, ¿no? Igual, y entonces mi abuela, pues sí, es como de ir a la misa los domingos, así a las 7 de la mañana. Entonces me dijo así como, ¿ya fuiste a misa? Y yo, sí, ¿no? Bien emocionada, ¿no? Y mi abuela, cuéntame. Y yo, pues mira, pues es que es esta otra iglesia. Y estaba súper enojada, ¿no? Porque era como, ¿cómo estás yendo a otro lugar en el que, pues no? Ujú. Y le dije, a ver, al final el mensaje es el mismo. No, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, que es Sí, como, sí, sí. todos venimos del mismo lugar y vamos hacia el mismo lugar. Y el mensaje es el amor. El amor. Y mi abuela como que, pues obviamente le costó trabajo, ¿no? Pero Sí, ya claro. después, ya como que se quedó con el hecho de, bueno, está yendo a misa, ¿no? Va a una Ya salgo, iglesia, ya salgo. ¿no? La que sea, pero por lo menos va a la iglesia. Ya, por lo menos ya va a misa. Y entonces, justo con todas estas experiencias que he tenido y también pues por la apertura que he tenido para ir a probar cosas diferentes, Es que es eso. me he dado cuenta que realmente el mensaje es bien bonito, ¿no? Que es todos venimos del mismo lugar, vamos hacia el mismo lugar y solo lo que nos hace falta es amar. Con sus doctrinas, con sus no sé qué, con sus no sé cuántos, que es lo que ya, o sea, este sujeto Neil Donald Walsh nos cuenta, Mi compa. mi compa, que es dejar de lado al humano, o sea, dejar de lado al humano en cuanto a las doctrinas, ¿no? Que son como estas enseñanzas, ¿no? Y sí te dice, pues cuestiona, ¿no? Porque les han enseñado que está el bien y el mal, y el cielo y el purgatorio, o el infierno, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. está todo como bien segregado, ¿no? O sea, si haces cosas buenas te vas a ir al cielo, pero muchas veces como, bueno, ¿y por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Pues no es un castigo divino, es simplemente parte de la experiencia que tienes que vivir porque pues estás en este mundo, ¿no?
Y pues esta conciencia, ¿no? Del que él habla es como, no veniste a aprender, veniste a recordar, porque venimos todos del mismo lugar. Y es así. Sí. Es que ahí justamente yo Esas creo partes que... yo las tuve que leer como 3 Varias o 4 veces, veces. Sí. Sí, justamente creo que ahí es donde radica la iglesia y creo que es donde más problemas tienen explicarse a sí misma, porque es la realidad. De repente es muy difícil que se autoexpliquen de por qué permiten violaciones y por qué todo este tema. Y bueno, justamente digo esta parte de la segmentación que permite que él abarque todo lo demás, ¿no? Lo que dice el libro es que Dios es todo y no hay bueno ni malo, simplemente son concepciones que el ser humano se autoimpuso dentro de su propia historia. Entonces, creo que radica en esta misma parte de lo cristiano, católico y todas las religiones en general, que generalmente si dañas a alguien más debes tener como una repercusión de tus actos. Entonces, a su vez, cuando no estamos dentro del esquema, como tu abuelita que decías que te sales del huacal o de su tipo de huacal, pues le causa conflicto, ¿no? Y es bastante molesto para ella porque para ella todo el tiempo esto es lo bueno y tú ya te estás haciendo a lo malo. Para ella te mereces un castigo ya. Justamente, o sea, de que independientemente de que no estás haciendo nada malo y que técnicamente es la misma, el mismo concepto religioso, pues ya no estás dentro de su parámetro y entonces todo es malo, ¿no? Y justamente es lo que dice Neil, que pues bueno, esta percepción de bueno y malo debemos romperla, o Dios dice, o este ente dice que no existe porque como tal pues no hay un bueno y malo, es una situación que tú determinas que es mala y determinas que es mala porque estás dañando a alguien más. Es su concepción de bueno y malo, ¿no? Y creo que radica también en que la religión per se dice que te vas al infierno, o ¿cómo le llaman? No es, bueno, es el purgatorio y el círculo del fuego, que vas a vivir eternamente. Que bueno, ahí nos podemos meter escatología cañón, pero, Sí. pero justamente ahí Creo es donde... que Neil no querría eso. Bueno, hay muchos aspectos de la Biblia. Es que aparte, justamente en este libro choco mucho porque justamente estoy en un estudio teológico, escatológico, y estoy en la exégesis de la Biblia en muchos aspectos. Y en este mismo aspecto, pues, se ven estas preguntas, ¿no? De por qué Dios permite que haya bien, por qué Dios permite que haya mal, cuál es el verdadero motivo de que estemos aquí, cuál es el hecho final de la vida, ¿no? Y él al final de cuentas dice que no vamos a tener un cielo como lo menciona la Biblia, dice que al final de cuentas vamos a volvernos uno, o sea, al final de cuentas vamos a ser uno per se, y la Biblia dice que no, que vas a estar con Dios y vas a vivir en un lugar maravilloso y perfecto con base a las creencias, ¿no? Entonces, ahí chocan muchos puntos que digo, ok, entonces realmente el hecho de existir, pues realmente no es, según el libro, pues no es existir, o sea, nada más es estar ahí con el deseo de Dios, porque al final de cuentas dice, quiero que te conozcas para que me conozcas y estemos todos en uno. Entonces, no es un poco, quiero decirlo, egoísta de la parte de Dios, es nada más como cumplir un deseo para que seamos uno y nosotros seamos parte de él. ¿O ustedes qué opinan? Sí, lo toca en alguna parte, ¿no? Como de que yo hice que ustedes existieran para yo conocerme a mí mientras ustedes se conocen, ¿no? A Algo ustedes así, sí ¿no? me conocen. Sí, como un circulillo ahí. ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perra? O sea, realmente el libro te permite cuestionarte, que creo que es algo que todos debemos hacer en la vida. Cuestionarnos de repente lo que creemos y por qué lo creemos. Digo, al final de cuentas, con una base fuerte de los pensamientos que tienes. Digo, al final de cuentas no es convencer a nadie aquí, esto es simplemente exponer los puntos del libro, pero permite como de hacer una conversación como de, ok, o sea, estamos de acuerdo que al final de cuentas el libre albedrío se nos dio para que todo lo que nos pase sea cuestión de nuestras propias consecuencias, como lo dice, o es una situación de diversas situaciones que se presentan por las mismas probabilidades del hecho de ser. Órale. A ver, ¿cómo? Una vez más. O sea, el libro pone que técnicamente todo lo que estamos viviendo es por nuestra decisión propia. Y también superpone que a veces hay situaciones que no son de, ¿cómo decirlo?, de nuestra consecuencia, pero sí influimos de alguna manera. Ok. Y al final de cuentas dice que técnicamente las reglas que puso o
los estatutos que puso de la religión, o bueno, perdón, de la física del mismo universo en el que estamos, permiten que los sucesos pasen. Entonces, tenemos como cuatro niveles de situaciones diferentes que son, o sea, las guerras obviamente son provocadas por el humano y que en algún punto dice, el ser humano no se puede ni siquiera poner de acuerdo para estar bien consigo mismo. Luego tienes el otro que es como los terremotos, pues tienen que pasar, dice, en algún momento. Y luego dice, el cáncer o los niños con problemas de habilidades son situaciones que el alma per se elige. Ajá, las busca. Entonces, son varios puntos que dices, ok, pero en algún punto del libro se contradice a sí mismo. Y es como, caray, ya me perdí. Me pasó. Sí. Yo creo que sí está. Y creo que la frase de hoy es: está bien bonito. Es que está bien bonito entenderlo desde este concepto, ¿no? En el que desde mi libertad yo decido, o sea, como alma o como espíritu o como cosa previa a ser humano, ¿no? Esto que dices de los niños, ¿no? ¿Por qué los niños, no? O sea, ¿por qué? Pues es que quizá habría algo que trabajar ahí, ¿no? Y entonces cuando yo entiendo desde esta perspectiva o desde esta visión que no estoy siendo castigado, ¿no? Porque kármicamente en mi vida anterior hice algo y en esta tengo que venir a pagar las consecuencias de mis decisiones anteriores, sino más bien que yo decidí tener esta condición, llámale la que quieras, para entonces sanar, ¿no? O trabajar alrededor de esta situación o aprender alrededor de esta situación, pues entonces se quita el castigo divino, ¿no? Se quita esta cosa kármica, ¿no? De te lo mereces porque te portaste mal, sino es más bien yo estoy decidiendo estar aquí porque necesito aprender de esta situación. Aparte decía algo, perdón, que muchas veces justo esta decisión antes de la vida, del alma, si tú quieres, se toma como, o sea, queriendo ser, más bien, queriendo ser lo que no es, o algo así, o sea, como voy a probar como el lado negativo, por así decirlo, para, pues digo, sin el lado negativo no puede existir el positivo, ¿no? Ajá. Entonces, se mete un poquito a esa discusión de, para que lo que es sea, tienes que primero vivir y experimentar lo que no es, ¿no? Y a veces esa experiencia, pues es a la que nosotros le damos de repente una connotación negativa cuando es simplemente pues este viaje de recordar quién eres y quién no eres. Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. También Sí. se mete ahí. Sí. Está muy loco, la verdad. Y Mira, también me gusta o sea, como no sé, esta dualidad entre que justo todos somos uno, pero al final esta individualidad, ¿no? Que todos tenemos. Y permite al mismo tiempo de todos ser uno, dejar de juzgar, ¿no? Las acciones del otro. O sea, sí venían algunas frases como de que así cuando tú veas que alguien está diciendo como tú no lo harías o como no te gusta, justo cuando ya entiendes todo esto ya puedes ver a la otra persona sin juzgar y no sé, hasta permitiéndole que haga errores o que cometa errores y tú desde tu lugar estando consciente de que está aprendiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo estando listo por si te pide una ayuda para pasar al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé, como que concilia muy bien estas partes de, pues, esta conciencia colectiva o ser todos uno mismo, pero al final sí te separa, ¿no? Y también se mete mucho al tema de, yo no lo diría como consecuencias o como castigos. A mí me gusta más entenderlo como la responsabilidad de tus propias acciones, ¿no? Creo que yo en la parte del libro, y lo decías tú hace rato, ¿no? Si estás muy mal, te va a ayudar con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a las personas con las que los compartiste seguramente les ayudó con cosas muy diferentes. Y yo estoy en una parte de mi vida donde quizá lo que más me ayudó fue, pues esto, ¿no? De repente hacerte responsable
de lo que a ti te toca, ¿no? Y no sé, decir de que, pues no sé, estoy en un trabajo que no me gusta porque así se dieron las circunstancias y así lo decidió tal y así... Y este libro sí me puso aquí en la cara como de que no, güey, a ver, tú estás ahí porque tú quieres, güey, ¿no? Y porque a lo mejor lo estás pensando, pero tus pensamientos y tus acciones no son las mismas. Entonces, o sea, como que esa incongruencia es la que te tiene ahí o no sé, o sea, un poquito quitarle responsabilidad a otras personas de cosas que son responsabilidad mía, ¿no? Eso me gustó un chorro del libro, o sea, pues sí, hazte responsable de tus cosas, güey. Sí, que es mucho de lo que la iglesia te dice, ¿no? Dios tiene un plan para ti y estás ahí porque Dios quiso. Y de repente, pues no, güey, Sí. no va por Sí, no, ahí. qué fácil sería O así, sea, ¿no? echarle la culpa a Dios y ya, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que también hay... Depende de quién te lo diga, pero va a ser como, pues hay veces que sí, Dios, pero hay veces que tú... Sí, hay veces que tú... Échale O sea, liguita, y ¿no? yo mientras lo leía lo iba poniendo como en casos así del día a día, ¿no? Me pasa que a veces quiero cuidar un poco más mi alimentación, ¿no? Y voy a casa de mis papás y ellos cenan todos los días de fuera o siempre llego y están las donitas o siempre llego y me dicen que si quiero algo de la tienda y lo que sea. Y no sé, es como, ay, pues es que no puedo yo cuidarme porque siempre llegan y me ofrecen cosas, ¿no? Y es como, güey, no, puedes decir que no perfectamente, güey, y puedes hacerte de comer algo diferente y así, ¿no? O sea, sí yo intentaba, mientras iba leyendo, como que bajarlo al nivel más, pues sí, más básico, más menso, si tú quieres. Pero me gustó mucho esa parte. Pero que realmente ahí, ¿no? En lo más básico está pues la respuesta, ¿no? O sea, porque algo que a mí me gusta mucho y que estoy trabajando es en el aterrizarme en el aquí y ahora, ¿no? O sea, en el hacerme consciente que solo existe este momento. Entonces, ahorita yo puedo decidir tomarme el café o tomarme el agua, ¿no? Porque si lo ponemos como en la balanza en cuanto a salud, pues 1000 veces el agua. Y luego tomar el café a las 8 de la noche, pues quizás no sea como... Es que se va a ir de fiesta, es lo que no saben. No, yo siempre he dicho que el café no me pega. Hasta que tengo taquicardia o sí. así. Hasta que no duermo y es la 1 de la mañana. O sí duermes, pero despiertas cansadísimo igual. En fin, no sé a dónde iba. Pero, bueno, Cambiando sí. de tema. Esto, no, Tenías un conflicto con si tomar agua o en el café. hacernos responsables, ¿no? O sea, normalmente, yo creo que es como un mecanismo de defensa del ser humano en el que siempre le echamos la culpa al otro, ¿no? Y el otro siempre es responsable. No, es que nos peleamos porque Fito me dijo, ajá, pero ¿tú qué estabas haciendo? No, es que no sé qué, porque pues Dios así lo quiso. Ajá, pero ¿tú qué estabas haciendo? Pero ¿y tú? Oye, pero es que ¿por qué Dios permite la guerra? No, pues Dios no está permitiendo la guerra. O sea, se están peleando humanos. No, por ejemplo, este conflicto de Israel y Palestina. a mí me explota la cabeza, ¿no? O sea, porque realmente es en el nombre de Dios. Y aquí corríjanme si estoy mal. No, sí, es el pelear por la tierra prometida. En el nombre de Dios, las atrocidades que están cometiendo Es impresionante. no hay o sea, palabras. esto de las Torres Gemelas en el nombre de Dios. Y pobre Dios allá arriba, así como diciendo, oigan, pero pues yo nunca les dije, ¿no? Hay una O frase sea, bien chida que sí hasta noté, que dice, la mayoría de ustedes pasan la mayor parte de su vida buscando la forma correcta de adorar, obedecer y servir a Dios. La ironía es que no quiero su adoración, no necesito su obediencia y no es necesario que me sirvan. O sea, es como, güey, ¿quién les dijo que...? Y bueno, Sí. o sea, si nos vamos como históricamente, la religión per se, ¿no? O sea, no la espiritualidad, no la creencia, no el vínculo, la relación que se tiene con Dios. La religión per se, llámele la que sea, es un método de control. Sí. O sea, Espérate, históricamente. agárrense entonces en ese tema. No, agárrame porque Históricamente, sí. No, hasta ahí. se puso el otro. No, ahí no, no. viene. Y es que deja tú que sea un centro de control. O sea, qué buen... La iglesia fue el gobierno durante muchos años. Y en la iglesia católica, ¿por qué se confesaba la gente? Porque le permitías al gobierno tener toda tu información por tu voluntad, de una manera diciendo que tenías que confesarte porque Dios iba a perdonar tus pecados. Hasta que se instaura que el gobierno y la iglesia tienen que ser separados, es cuando pierde la iglesia el control y es como... ¡Auch!
O sea, sí, si nos sepamos por ahí, sí, claro, es un método de control y un método de control que tú quieres. O sea, que tú buscas, que es lo más... ¿cómo Irónico. decirlo? Irónico y macabro, porque al final de cuentas a ti te están diciendo que tú vas a ser libre y vas a ser salvo y vas a hacer todo esto y más porque lo estás haciendo en el nombre de Dios. Llámese las cruzadas, llámese los vikingos, o sea, de hecho, la razón por que los vikingos dejan de existir es porque técnicamente las mujeres no iban al Valhalla porque no morían en las peleas. ¿Qué pasa? Cuando llegan los cristianos, les dicen, no te preocupes, tú vas a ir al cielo sin tener que pelear en una guerra, que era lo que hacían los hombres para irse al Valhalla. Entonces, por eso empiezan a transformarse al cristianismo por las mujeres. Y es como dices, ah, caray, o sea, lograron deshacerse de una religión o una cultura a través de cambiar sus propias ideologías para que su salvación llegara a toda su población, no solo a los hombres. No, ¿y qué tal le hicieron a México en la conquista, no? Y es más chistoso porque justamente lo que decías, o sea, en México tenemos esta ideología de que la Virgen de Extremadura, que técnicamente es la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Morena, permea en todos los ambientes mexicanos, pero técnicamente solo radica porque es la madre. Así, técnicamente en México tenemos esta cultura de amar a nuestra madre, y si tú te vas a España o te vas al Vaticano, pues su ideología no va enfocada a la Virgen de Guadalupe ni a la Virgen María, va enfocada a Dios y a Jesús. Pero en México, como tenemos esta cultura de adoración a la madre, está permeado la Virgen de Guadalupe en casi todos los altares antes que Dios o antes que Jesús. Y es como, sí, o sea, si te pones a buscar en la historia, pues sí, es un método de control muy Sí. bueno. Y ahorita que hablamos de España y la madre, Y la ma- hay un libro que también se los recomiendo, La psicología del mexicano. Está bien interesante. La psicología del mexicano. ¿De quién es? No sé, ahorita te digo. Igual, ¿no? Tiene un montón que ver como con la cultura del mexicano y pues todo este estigma desde la conquista y el por qué Está cañón todo ese tema. O sea, está así. leímos, justo este que está aquí arribita, el de los mitos que nos dieron traumas. Ajá. Ese, digo, no sé de qué trata el que nos estás comentando, pero debe ser muy parecido. Porque es literalmente México yendo a terapia y contando pues todo lo que ha aprendido a lo largo de los años y lo que le enseñaron. Y se empieza un poco a cuestionar todo eso. ¿Se vale decir groserías en este? Sí, 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 puedes sin decir. problema. Bueno, pues esto de la psicología del mexicano habla mucho del chinga tu madre, ¿no? ¿De dónde viene? Del chingar. Está Ujú. bien, está interesante. Y ya cuando lo ves así dices, pues tiene sentido. Sí, de alguna manera Tiene todo sentido al muchas final cosas. cuadra. De que pues al final de cuentas el mexicano le gusta hacerse la víctima, que es como lo mencionas, es parte de la defensa de pues nuestra defensa como mecanismo de defensa, y es como cambiar toda una cultura es bastante difícil cuando permea desde tus raíces y la gente no está dispuesta a cambiar esa ideología. Es que pocas veces se ven los orígenes, ¿no? De esa creencia que tienes, sea cual sea. No, y aparte es parte de lo mismo, el gobierno no te permite tener otra ideología porque permea lo mismo que quiere que creas y que te mantengas igual. Es lo mismo que dicen al pueblo pan y circo. Ajá. O sea, mantienes al pueblo de una manera igual, sabes cómo lo puedes manejar, las altas esferas lo saben, pues lo manejan de esa manera. Rogelio Díaz Guerrero. El autor del... Ajá. Y creo que lo tengo. Lo puedo buscar. Se lo Híjole, comparto. suena que Lo vas a rolas. regresar al podcast. Sí, ya, o sea, justo hablando de ya se me vinieron a la mente como otros 3, entonces bueno, creo Híjole, que me van no, a ver pues los aquí. que sean, me dice. los que Lo sean. que no saben es que la quinta temporada va a ser aquí con Dani, entonces agárrense porque la van a ver muy seguido. Sí, la verdad son buenos libros, pero dos temas que quería tocar. El primero, consciente e inconsciente colectivo. Lo mencionabas hace rato, el consciente colectivo, que bueno, técnicamente es esta como ideología que tenemos que viene siendo lo que la masa sabe y lo que la masa cree. Hasta donde yo sé, o bueno, lo que yo he llegado a pensar y percibir es que hay un inconsciente colectivo que de repente se sabe, o las personas saben que hay cosas, pero no saben por qué lo saben. Ajá. No sé qué piensas de eso. Totalmente cierto, sí. Bueno, a lo que quiero llegar es como que de repente sabes cosas que no pensabas que sabías, o hay cosas que técnicamente todos sabemos, pero no te lo enseñaron de ninguna manera.
Entonces, a mí se me hace un tema muy interesante. No he encontrado, bueno, no he buscado un libro que hable de ese tema, pero siento que es un tema de los más divertidos porque nos permite saber cosas que no pensamos que sabemos y que las tenemos como, digamos, no sé, un backup o algo que te permita saber ese conocimiento, ¿no? Y es un tema que se me hace muy grande y muy bueno, que nos permitiría abrir como la conciencia del ser humano cañón. Que se puede ver de muchas vertientes, ¿no? Pero una que es, ay, se me fue el nombre así como técnico, pero son todas estas memorias a través de la epigenética, ¿no? O sea, esto que tu familia vivió, ¿no? O sea, como que ¿no? Se habla mucho como de este linaje femenino, ¿no? O sea, de lo que mi abuela vivió y lo que su mamá vivió y lo que su mamá vivió, ¿no? Y entonces todo esto viene en mí, ¿no? Está en mis células, está en mi código, está pues ahí, en mi inconsciente, que puedo yo decidir, ¿no? Continuar con el patrón, ¿no? Y ser como mi mamá, mi abuela y todas mis ancestras, o puedo yo decidir ser la oveja negra y entonces romper patrón e irme para el otro lado. Eso se dice bien fácil, se hace bien difícil, ¿no? En la práctica requiere... Es horrible. Porque aparte ni siquiera sabes, ¿no? O sea, de repente te encuentras haciendo cosas que dices... Mamá, ¿eres tú? Es que sí te encuentras con mucho, pues no sé, como trabas o como... No sé, siento que siempre que alguien está queriendo mejorar, y a lo mejor también tiene que ver con la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Como que lo queremos echar para atrás y así. Pero, digo, creo que también tiene que ver como en esta disonancia cognitiva de... No, güey, porque si tú empiezas a mejorar, entonces yo tengo que estar viendo cómo yo no mejoro, güey, ¿no? Y entonces, cuando intentas un poco salirte del patrón, es cuando más te cae y cuando más difícil se vuelve y hasta solitario, ¿no? Muy solitario, muy doloroso, con mucho reproche, ¿no? Porque la familia te ataca, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer lo que no hemos hecho nunca, ¿no? Nadie ha querido hacer eso. Entonces, sí, pues es un camino bien difícil, ¿no? Que como dice Neil, viene también mucho como de esta creencia que se tiene de que hay un bien y un mal y un dolor, ¿no? Una dolencia kármica, ¿no? Que hay que pagar porque cometiste un pecado. Él te habla de que no hay, o sea, como no hay pecado, ¿no? O sea, a menos, bueno, no, es que ¿por qué permiten que se mate la gente? Bueno, porque hay que, ¿no? Hay que matarse. Es que es parte de la experiencia. ¡Bomba yucateca! ¿Está mal visto? Pues sí, ¿no? O sea, deberías... ahorita he estado estudiando, practicando Reiki, y uno de los 5 principios del Reiki... Reiki es la energía vital, ¿no? De más alta frecuencia. Pensaste en Dragon Ball, ¿no? Sí, güey. Sí, yo pues también. algo así, ¿no? O sea, sí sintonizas, ¿no? Sí transmites a través de las manos. Y uno de los principios es ser amable con toda manifestación de vida. Okay. ¿No? Y entonces cuando lo ves ¿no? O sea, esta es una creencia japonesa, ¿no? Un método japonés. Y entonces es de nuevo encontrarte con la realidad de que hay que ser amables con toda manifestación de vida porque al final todos somos Dios, todos somos amor, ¿no? O sea, y es como, sí, quitarle como todas estas etiquetas y todo esto, ¿no? Que nos han venido diciendo a lo largo de la historia que está bien, que está mal y todos estos castigos, etcétera. En el hacernos conscientes, en el hacernos responsables, y una vez que te haces consciente, una vez que ya lo viste, ya no lo puedes no ver. Sí, y ahí viene algo también bien difícil que mencionaba el libro, y que es como, o sea, yo lo pintaría como una auditoría constante de todos tus pensamientos y todas tus acciones. Totalmente. Y se vuelve ya un trabajo permanente, o sea... Todo el día, todos los días, decir, o sea, y cachar, no, este pinche pensamiento, ni es mío, lo he traído siempre y no me está ayudando en nada, güey. Hay que cambiarlo. Y es una auditoría neta
o sea, muy puntual y como dices, ya no puedes no verlo, entonces si te haces güey es un poco peor y... Y no estaría fácil. No estaría fácil. Y yo creo que aquí la palabra clave es congruencia, ¿no? O sea, si ya lo viste, Sí. lo tienes que atender. Y solamente muy pocas personas tienen este coraje o esta valentía de topar con aquello que duele y que es bien desagradable y atenderlo con cariño, ¿no? Y con cuidado y superarlo, Sí. ¿no? Y por eso todos estos patrones se repiten, ¿no? Porque es más fácil seguirte por el caminito Sí, que ya bien está fácil. marcado, Claro. ¿no? En el que hacia todo el mundo va por ahí, ¿no? Porque tu familia, todos fueron por ahí y entonces toda tu educación, todo tu contexto te marca que vayas por ahí. Pero ya que te diste cuenta dices, no, es que en realidad tengo que ir para el otro lado. Y ahí Apenas es para dónde doy, ¿no? ¿Dónde doy el paso? Apenas justo estaba en terapia y bueno, platicando con mi psicoterapeuta, justo me pintaba como esto que estás pensando o esto que estás haciendo o que has estado haciendo que quieres cambiar. O sea, imagínate literal un terreno baldío y pues hay un caminito, ¿no? Por el que han pasado personas, o sea, de quién sabe cuántas generaciones, güey, y el camino está ya trazado, está bien fácil. Tú lo que quieres hacer es irte por otro lado, ¿no? Entonces, pues digo, lo puedes hacer la primera vez y va a estar bien difícil. Quizá la segunda hasta digas, no, qué hueva, ya me voy por el que estaba, ¿no? Pero el chiste es como ir pasando varias veces, hasta que ya, pues digo, tu camino, el que tú realmente escogiste, pues esté trazado, ¿no? Se me hizo, pues digo, una reflexión muy chida y pues en eso andamos. Sí, eso que estás diciendo lo explican en un video de Curse Exact y justamente explican que tu mente, como decían, es un terreno baldío y estas caminos que dices son los patrones neuronales que se van haciendo, Sí. las conexiones neuronales que se van haciendo. Sí. Y pues romperlas, pues obviamente cuesta un poquito. Pero no, yo no quería racionalizarlo así, güey. Yo sé, tienes Yo que quería era el más pinche bonito. terreno, güey. Lo más lo que ya conocemos, ¿no? Sí. Y sí, Sí. es que, bueno, ya que metes la neurociencia, pues también, ¿no? O sea, a un cerebro más joven, mucha más plasticidad. Entonces, por eso los niños son tan moldeables. Sí, por eso son también tu como abuela esponjas, ¿no? se enoja y se va a seguir Sí. enojando. No, y ahora imagínate, nunca la vas a cambiar, o sea, ya realmente tiene un patrón tan marcado, o sea, Sí. sus raíces ya están cimentadas. Sí, no, también hablando de patrones y por ejemplo el ejemplo clarísimo donde yo lo veo es en el machismo, pues es como que, digamos, esos patrones ya hay que dar, suena feo, pero la batalla perdida con las personas mayores, ¿no? O con los viejitos es como que pues ya, o sea, mejor enfocémonos en los que sí tienen esta neuroplasticidad y en los que todavía pueden aprender cosas nuevas y no en los que ya tienen pues ese camino. Ay, aquí yo difiero, porque no hay que perder la fe. Mm. Porque de repente te sorprenden, ¿no? Y, Claro, y eso claro. es la Depende. belleza de la Eso vida, sí. ¿no? Como Siempre dejarte está la sorprender sorpresa. por... Mi abuela aceptó perfectamente que yo fuera a otra iglesia. Digo, hoy ya no voy a ninguna iglesia, pero en ese momento le costó trabajo, pero al final como que dijo, bueno, pues si se está acercando a Dios, pues que lo haga, ¿no? O sea, Eso sí. su deseo es que yo me acerque, ¿no? Entonces, obviamente, su ideal sería el que yo me acercara de la misma manera en la que ella lo hace, ¿no? Pero entendiendo también que, pues, desde esta libertad, cada quien toma sus decisiones y, pues, es también bonito ver como... Digo, no es fácil, y menos como a esa edad, pero sí es posible, ¿no? Sí, Finalmente, sí. la neurona sigue haciendo camino, ¿no? Eso sí. Por eso nunca hay que dejar de cuestionarnos. Justamente ahí vienen dos temas que quiero preguntar, aprovechando la psicóloga que estuviera aquí. Hay personas que entiendo que no tienen esta vocecita que les dice, o que con la que platicas de repente. Yo sí tengo una voz muy marcada que siempre está cuestionándose muchas cosas todo el tiempo. Y entiendo que hay personas que no. O sea, que realmente nunca tienen esta voz que se cuestiona, nada más le dicen algo o piensa algo y lo hace, y no tienen una cuestión de auto cuestionarse o autoconocerse para realizar las cosas. Entonces, lo que mencionas justamente es el primer tema de que hay gente que creo que no lo tiene, y la segunda justamente es estas personas que sí lo tienen te permiten, como dices, hay personas que tienen la esperanza para cambiar porque en algún momento de su vida se preguntaron si estaba bien. Entonces no sé qué tanto sea cierto, qué tanto no. Ahí esos caminos se manejan, o digamos que es un camino que caminaste una vez, pero nunca recorriste, pero como lo preguntaste alguna vez, la huella está ahí, nada más es cosa de rascarle tantito.
Mm, No tengo una base científica para responder eso. Seguramente sí hay como estudios. Yo, desde mi experiencia y desde mi perspectiva y como el conocimiento general que tengo, me parece que todos tenemos la vocecita, ¿no? Pero es una cuestión de hábito, ¿no? Y de entrenar y de aprender a escuchar. Hay muchos contextos en el que no se alimenta la reflexión, ¿no? Entonces, pues esta vocecita se va acallando, pero ahí está. Es cuestión de simplemente empezar a escuchar. Y muchas veces esta vocecita pues es el cuerpo mismo, ¿no? Y que el cuerpo es una caja de resonancia maravillosa que te dice cuando algo está bien y algo está mal, ¿no? Y mucha gente la siente en el estómago y por eso es como el famoso gut feeling, ¿no? Cuando el estómago te dice, por ahí no va. Que se siente ¿no? cabrón, ¿no? Que es el vacío, ¿no? Ajá. Es como, sí, ¿no? como esa intuición también, ¿no? Que finalmente es la intuición, para allá iba, ¿no? Estamos en este mundo occidental, la intuición es algo que no se trabaja, ¿no? Que nunca nos enseñaron, ¿no? O por ejemplo, o sea, yo me voy como a mi historia de vida y no recuerdo que en algún momento mis papás me hayan dicho, si tu cuerpo te dice que no es no, Ujú. ¿no? Ahora ya como en esta adultez o en este periodo en el que estoy, pues está la intuición, ¿no? Está esta vocecita y me pasa seguido, ¿no? Que es como... Y con cosas bien tontas, ¿no? O sea, el otro día... pues justo ayer. Mi vocecita me dijo así como, recuérdale a Luis Alberto que se lleve las llaves. Luis Alberto es tu novio. Ajá. Ok. Y entonces yo dije, obviamente se las va a llevar. Entonces como que dije, no, sí, yo solita me contesté, no, se las va a llevar, se va y me marca a los 15 minutos, dejé las llaves. Y yo, pero es que yo me dije a mí misma, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. yo Y que sabía... El enojo ya ni ¿no? fue con él, ¿no? Ya fue Ajá, como... sí, fue como, ¡ay! Yo sabía que le tenía que decir, ¿por qué no me hice caso a mí misma? Y me pasa súper seguido con cosas así, ¿no? Sí. Y un día Sí, justo sí, le sí. estaba diciendo así como de, y es que, un ejemplo así, igual de bobo, ¿no? Y entonces le dije, me pasó esto y entonces mi cabeza me dijo, pero yo me callé solita y me dijo, es que ya, pues si ya te pasó, ¿por qué sigues callándote, no? Y entonces fue como, y ayer el coraje fue conmigo, de decir, por supuesto, yo sabía que le tenía que decir de las llaves. Es que es el miedo de como molestar, porque me ha pasado lo mismo, de que dices, esto ya lo sé que lo tengo que decir, ¿y por qué no lo dije? Ujú. Ya sabía lo que... Yo tengo una teoría que en algún punto de nuestra vida, creo que es más al final de la muerte, estos déjà vus que te permites tener son como momentos que regresas a ese punto de la vida. Es como puedes ver este momento y regresar a ese punto de la vida para revivirlo. A ver, otra vez. O sea, yo tengo una teoría de que antes de morir, tú tienes la oportunidad de regresar a algún punto de tu vida, o varias veces. ¿Lo puedo escoger o no? Seguramente sí, porque yo siento que hay un punto donde regresas y dices, esto ya lo viví, esto ya sé que va a pasar, y pasa. Y es como que, y ya sigues tu vida. Y siento que es en algún punto, como menciona el libro, de que el Ok. tiempo no existe. O sea, realmente puedes viajar a lo largo de tu vida. No sé qué tan cierto sea, pero sí es algo que me dice. Y es un instinto que he tenido desde ya hace un buen tiempo. Digo como, Ujú, ok. o sea, no tengo pruebas, pero siento que algo me dice Pero que... tampoco tengo No duda. tengo dudas, sí, porque hay puntos que digo como, es que esto ya sé que va a pasar, ya Sí. lo viví. No hay manera de cambiarlo. Yo siempre he dicho que el tiempo ya, bueno, la vida lo hemos platicado, tu vida ya está escrita. Ujú. Hagas lo que hagas. O sea, el camino que escojas ya está decidido. O sea, nada más falta que lo escojas. Pero ya está, o sea, de principio a fin ya sabes que ya está decidido qué va a pasar, nada más falta que pase. Ujú. Entonces, como que siento que ese mismo es lo que te permite ir y venir. Porque es esto que dice Neil, que somos el pensamiento de Dios, ¿no? Justo ahorita en la maestría tuvimos clase de filosofía y así con el padre Escandón, que es una eminencia, y entonces él nos dice, ¿no? Eres participación divina, y que para que tú existas, alguien ya te tuvo que pensar. Entonces, o sea, como que justo esto me enredó muchísimo en la cabeza, y la manera en la que yo lo entendí es que mi vida ya existe porque alguien ya la pensó,
O sea, soy el pensamiento de alguien. Y entonces es esto que dices, ¿no? Entonces, como alguien ya me pensó, pues ya está marcado el camino. Y entonces no vengo a aprender, vengo a recordar lo que ya sé. Y pues así, de repente, o sea, leyendo esto y otros libros que he leído últimamente, de repente mi mente psicóloga y científica dice así como, está chida tu esquizofrenia, ¿no? ¡Ay, güey, mi mente! En mi momento más esquizofrénico. Sí, pero también está padre justo esta sorpresa, ¿no? Y salirse del paradigma o de lo científico, de la norma o de lo normal, y tener un pensamiento pues más colectivo, más abierto, pues también está interesante. Sí. Sí. Yo sí sentía, o sea, no sé si literalmente, pero sí sentía con algunas reflexiones de este libro como de que, güey, esto o sea, nunca en la vida yo hubiera llegado a pensar esto. Sí siento cómo se está expandiendo ya algunas cosas, o sea, formas de ver pues la vida, ¿no? O sea, pero sí lo sentía como que, güey, esto me está sacando bien cabrón de, pues justo, de la norma, como dices, o sea, Y está bien chido. Se siente chido. Está bien chido, siente porque chido. entonces empiezas a cuestionarte un montón de cosas que ni siquiera te habías imaginado que te podías cuestionar. Y eso es algo que a mí me encanta. Tratando de regresar al libro, porque sí, nos llevamos dentro. Espera, yo quería también decir algo antes de regresar al libro, güey. Lo que decías de la vocecita, o sea, coincido contigo, ¿no? Todos tenemos esa voz, pero pues está siempre muy, muy calladita. Y siento que, digo, no es que sea huevo así siempre, pero muchas veces esa voz empieza a hablar como después de un momento de crisis o de un momento en el que, pues sí te ves, pues no queda de otra, ¿no? Más que esa vocecita empiece a gritar, ¿no? Y creo que así, o sea, yo lo veo como que todos estamos viviendo en automático hasta que llega ese momento, pues, clave de tu vida. O, sí, que marca un antes y un después. Puede ser uno, pueden ser varios, pero que justo te ayuda a dejar de vivir en automático y le da de nuevo esta voz a esta voz. Sí, porque toda crisis es oportunidad de crecimiento. Cuando lo ves así, le quitas también todo el trauma y el estigma, ¿no? La Sí, crisis. le das un poquito de propósito. Ajá. Pero bueno, eso quería decir antes de que regreses. No, en algún punto del libro, justamente en esta situación donde dice que bueno, el bien y el mal no existe, menciona a Adán y a Eva, que justamente satanizamos, bueno, culpamos a Eva de toda la situación con respecto a el pecado original. Ajá. Y al problema más grande de la humanidad per se, ¿no? En algunos estudios, bueno, en el estudio que estoy empezando ahorita de la Biblia justamente dice que la perfección de algún momento del ser humano fue cuando eran Adán y Eva únicamente. Pero ahí viene una situación donde chocan dos corrientes que digo, ok, era todo perfecto, si era todo tan perfecto, ¿por qué buscarías algo que está mal? ¿No? ¿Para qué poner el árbol, no? ¿Para qué poner el fruto? Y justamente Todo menso. Ay, no, estoy bien menso. No me atrevería a decir eso, solo que ahí es donde entra el problema, que dices, ok, si tú pones la tentación dentro de la perfección, ¿no estarías pensando que es para que lo hagan? Pues es que ahí viene el libre albedrío, ¿no? Y Pues sí, viene... pero tus opciones es ser feliz con esto ahorita o prueba esto que te va a dar todo esto. Porque técnicamente en la Biblia dice, en el Génesis, que el fruto prohibido te iba a dar el conocimiento y te iba a abrir la mente para entender qué es el bien y el mal. Y justamente se pone con lo que dice el libro, que dice que no hay bien ni mal. Entonces, antes del fruto, tú no sabías qué era el bien y el mal. Tú entendías que todo era por igual. Pones el fruto y ahora tienes un conocimiento, un raciocinio de lo que es el bien y el simio. Raciocinio. Está chida esa. El inconsciente. Sí. Perdón.
Estaba pensando en changos. ¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos! Pero sí, o sea, justamente es eso, como que ahora te pone qué es el bien y el mal. Ajá, o simplemente te da conciencia. Ok. Es como cuando te quitas la venda, ¿no? Y entonces, pues ya lo ves. Como los niños que les ponen lentes por primera vez. Quizás siempre existió, pero se vivía en la ignorancia, ¿no? En el desconocer, en el no saber, en el no ver, y con este conocimiento, este fruto prohibido, ¿no? Este acceder al entender el bien y el mal, pues es simplemente acceder a la conciencia. Y ya en la conciencia, pues ya lo viste y entonces ahora hazte responsable. La ignorancia es una cosa maravillosa, ¿no? No, claro. Sí, La ignorancia sí. es la raíz de la felicidad. Totalmente. Sí, justo apenas, bueno, no sé si puedo contar. Bueno, Apenas mi cuñada y su novio iban a viajar y se fueron a México y se quedaron atorados ves que bloquearon la carretera. Se quedaron atorados y entonces pasaron 2 noches ahí y ahorita digo ya pudieron salir y todo, pero son 2 noches ahí en un pueblito con quién sabe qué campesinos y así, ¿no? La hermana de Dani pues estaba, o sea, válidamente estaba que se la llevaba la chingada y estaba súper asustada y estaba... Con justa razón. Y su novio es de Estados Unidos. Y él no, él estaba como que, ay, pues qué mal pedo que nos bloquearon esto, ¿sabes? Pero justo creo que, o sea, pudo estar así de tranquilo porque no sabía qué estaba pasando, güey. O sea, no era justo consciente, estaba... Él estaba como, bueno, pues esperamos y mientras me echo mi cafecito, ¿no? Y ya que salimos me voy con Disfruto calma. del pueblito. Una chilita. Me bajo a tomarme fotos y todo. Y justo, pues la ignorancia de no saber qué está pasando y qué tan mal puede terminar esa situación. Pues digo, qué gusto por él, ¿no? Que no la sufrió tanto como Mariela, pero... Me imagino al novio de la cuñada tomándose fotos con los campesinos. Casi. Mi amor, güey. tenían armas bien grandes. ¿Quién sabe por qué? Se ve que están bien protegidos. Casi, güey. Pero sí, la ignorancia a veces es una bendición. Sí. Y a lo mejor eso es, ¿no? O sea, vivían en la felicidad absoluta porque vivían en la ignorancia plena. No Sí. sé, estoy suponiendo. No, y me queda claro que al final de cuentas, si tú lees las situaciones, pues la perfección de un mundo sin conocimiento era lo que le permitía ser feliz a los dos y tener esa comunión perfecta, ¿no? Uh-huh. Digo, al final de cuentas, el libro de, ¿cómo se llama? El Almanaque de los Demonios, creo que se llama, de la Iglesia Católica, te explica cuáles son los demonios y cuáles eran sus, ¿cómo decirlo? Sus enseñanzas o sus malos actos, y era enseñar matemáticas, enseñar el cuerpo humano, la medicina y todo esto. Entonces te pones a pensar que realmente pues hasta cierto punto la iglesia trató de pues, tratar de evitar que el conocimiento se esparciera, ¿no? Que pues parte de la raíz del mismo libro que radica en su conocimiento. Pero bueno, ese es un tema. Y hay otro tema que menciono mucho, que es el atraer las cosas. O sea, a final de cuentas, mucho de las entrevistas que hace Neil dice que pues de repente estás pensando en una canción y tú prendes la radio y suena, o pones Spotify y suena, o que de repente estás pensando en alguien y te llama, o le vas a llamar y ya te contesta luego y dice, estaba pensando en ti. Uh-huh. Y todo esto también siento que tiene que ver con el inconsciente colectivo, que es justamente donde yo quería llegar, que de repente llegas a un punto donde ya sabes todo, pero pues tienes que poco a poco va a ir llegando, ¿no? Y siento que radica mucho en la metafísica, que también señala mucho de esto, de que todo lo que eres lo atraes, todo lo que piensas lo haces, y todo lo que tienes miedo lo atraes porque tus acciones van guiándose a estos puntos. Tengo un amigo que está muy metido en la metafísica y justamente decía eso, que una persona de las que conocía, ella tenía miedo de que la asaltaran. Y entonces ponía llaves, ponía candados, ponía cerrojos. Creo que tardó un mes. La amarraron, la encañonaron con su esposo y le metieron unos cachazos y pues le robaron todo. Uh-huh. Y justamente dice él, o sea, ve cómo sus acciones empezaron a atraer
esta situación y cómo lograron que con su propia mente pasara. Pues la metafísica te dice, fuera de mi mente, fuera de mis experiencias. Eso sería muy raro, ¿no? O sea, que te secuestraran porque tú lo pensaras. Digo, yo creo que no lo atraes a, bueno, ese tipo de situaciones a menos que seas una persona... Pues es que todos somos frecuencia. Ujú. O sea, todo es frecuencia. Entonces depende en qué lado de la frecuencia estás vibrando, ¿no? O sea, cuando tú vibras bajo, pues te encuentras con lo bajo. Y ahora sí que voy a sonar bien tu Illuminati, pero cuando vibras alto, pues estás... Dicen más Bárbara de Regil, pero... Ay, no. Prefiero tu Illuminati. Pero, o sea, sí, o sea, no es este vibrar alto de hippie dippie que ahora está de moda, ¿no? Pero es realmente en la auditoría de los pensamientos. Auditoría, es lo que dije. Ajá, justo. A eso iba. Que es estar constantemente haciendo un análisis de qué estoy pensando. Porque sí, efectivamente, lo que piensas lo atraes. Uh-huh. Desde la manifestación, pero es porque constantemente estás en ese mismo canal vibracional, ¿no? Entonces, si yo estoy pensando todo el tiempo cosas negativas, pues cosas negativas voy a traer, porque estoy en esa frecuencia. Y salirme de esa frecuencia, pues depende de mí y de mi conciencia y de mi trabajo constante. Y es, pues bueno, yo digo que para mí es súper difícil porque pues todo el tiempo tienes que estarte haciendo consciente de lo que estás pensando, y entonces cuando te cachas en el loop del pensamiento hipernegativo que solo te lleva a una espiral así, pues salirte de ahí para mí no es sencillo, ¿no? O sea, yo sí tengo que, o sea, como que me he cachado varias veces así que en este loop del pensamiento que ya no me estoy pensando pura pendejada, que es como, a ver, Daniela, salte de ahí. Y no me es sencillo, ¿no? O sea, como que sí, físicamente me tengo que poner a hacer otra cosa como para romper ese patrón de pensamiento, y entonces ya irme como a, sí, pensar cosas bonitas. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Sí, justamente, bueno, en todos los aspectos hay una manera de decirlo. Ahorita lo estamos poniendo muy al estilo de vibrar alto, al estilo Illuminati. Hay otras personas que dicen las personas con las que te rodeas, o los libros que lees, o las podcasts que escuchas, son lo que te va a ir atrayendo. Si buscas lo malo, pues obviamente solo te vas a enfocar en lo malo. Es lo que alimentas, claro. Claro, es como cuando tienes una ruptura amorosa y solo pones música triste y películas tristes, pues obviamente... Porque nos mama hacer esto, ¿no? O sea, nos encanta echarle sal a la herida. Y limón. Se vale, ¿no? El limoncito De padre. vez en cuando Me también. quiero sentir de la verga Y un luego le rato, pongo ya una después veo michelada qué y se pedo. armó todo. Vámonos. Y también es importante, ¿no? Como ahí sentarte un poco en el dolor y tocarlo y abrazarlo y luego decir, bueno, ya, me paro, me voy. Pues tienes que tomar tu camino, ¿no? Bueno, tienes que aprovechar ese momentito. Como dicen, no hay amor sin odio, no hay fuego sin frío, no hay calor sin frío, y como que tienes que tener las dos partes de la vertiente. Y bueno, pues del último que tengo del libro es la preocupación no tiene sentido. Es el típico, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Ay. O sea, de nada te por sirve ahí. quedarte aquí sentado pensando tonterías, porque pues nomás estás ahí pensando tonterías, no estás haciendo nada. Intensamente 2, muy buena, véanla. Y volvemos como a esta frecuencia, ¿no? O sea, la mente es poderosísima y el pensamiento se traduce en lenguaje y el lenguaje crea. O sea, entonces el pensamiento es creador. Y, o sea, a mí, y esto que decías, ¿no? Así como, cuando estás pensando en una persona y entonces te marca, ¿no? O algo así. A mí me encanta que me pase eso. Es bien porque chido. Me fascina. O sea, cada vez que me pasa es como, sí, porque mi mente poderosa te llamó, ¿no? y me hace, genuinamente me hace muy feliz, ¿no? Cuando eso me sucede, porque entonces, pues te recuerda que realmente el pensamiento es lenguaje y el lenguaje crea. Y sí tienes el poder de crear tu propia realidad. No desde esto, los pobres son pobres porque quieren, ¿no? Pero sí desde esta capacidad creadora que todo el mundo tenemos porque somos Dios. Pero los pobres son pobres porque quieren, ¿sí o no? No voy a entrar en detalles. Es que, a ver, yo tengo una... O sea, ya entrando en polémica, digamos, los pobres no son pobres porque quieren, pero ¿no sientes que de repente hay gente que sí quiere mantenerlos pobres?
Los quieren mantener pobres, por supuesto, porque es un método de control, ¿no? Al gobierno le interesa mantener a los ignorantes, y AMLO lo ha dicho N mil veces. Ay, me perdí esa Literalmente ha dicho como, quiero que estén ignorantes porque los ignorantes son los que Sí. votan por mí. Sí, así Así lo ha dicho, textual, esas palabras Pepe, utilizó. el video. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, sí la ignorancia, y ya lo dijimos, la ignorancia es felicidad. Y no sé, una cosa que a mí me pasó bien curiosa, hace unos años, no sé por qué se me ocurrió pensar, hace mucho que no choco. Acto seguido, 3 una minutos semana después. Sí pasa. ¿Qué me pasó? Choqué. ¿Sabes qué es lo peor? Que toda la semana he tenido ese pensamiento, ¿y si le choco al de al lado? ¿Qué se sentirá chocarle al de al lado? Pero voy a quitarme ese pensamiento, porque si no, voy a chocar. Sí. Sí pasa. Sí pasa mucho. Ay, no. Y ahí, o sea, como que ese tipo de cosas son las que dices, wow. Sí, ves, o sea, hasta, pues es que no sé cómo decirlo, como el alcance que puede tener un solo pensamiento, uno. Híjole, es que imagínate, tenemos miles de pensamientos al día, llaman lo que quieras. O sea, y en los que más te enfocas, inconscientemente o conscientemente, son los que atraes. Y de repente el peor es el inconsciente, porque hay momentos que estás divagando durísimo. O me pasa a mí que divago durísimo, es como, híjole, si pasara esto. y ahora imagínate que pasa, es como, ay, no. Siempre me ha dado miedo ser como el de Glass, tener 2 personalidades y no saberlo. Eso me da un pavor durísimo. Yo siempre le echo la culpa a Patricia. ¿Ese es mosco que pica o nada sé, más como...? No sé, pero ya está en la No, bebida saluda. de... Bichito Ya está en la volador. bebida Ay, de... güey. Le dio sed. Ya está bien pedo. Espero yo. Es como el que pica o el que besa. Ok. Híjole, es que sí es bien complicado, sí me pongo a pensar. Imagínate que realmente si tienes 2 personalidades y hay una que toma el control de ti. Híjole, qué pavor. Siento que me pasa con el alcohol. Bueno, es que es diferente. Yo soy otra No, persona. pues es un estado de conciencia. Pero si te acuerdas y si ya sabes lo que haces, ¿no? Nada más preguntas, señoría, 3 horitos después. No, o muchas sea, que veces ahí no. tú, ¿qué opinas? ¿Se acuerda o no se acuerda? Ah, bueno, pero cuando te excedes. Sí, Es pues que sí. siempre se excede. Sí. Sí, yo también siento que soy otra persona cuando tomo alcohol. Chicos, trabajo en una clínica digital. Pero no para mal, curiosamente. Y les recomiendo un libro. Siento que me desinhibo de muchas cosas, pensamientos que me ahogan cuando estoy sobrio a veces. Entonces, a veces cuando tomas alcohol, siento que estas voces se acallan y te permiten relajarte, cosa que por las inseguridades que tengo no haría normalmente. Entonces, Normal. trabajarlas es difícil, pero pues el alcohol ayuda bastante. No tomen, by the way. Pues sí. Bueno, ¿Qué más, Jairam? es lo que quisiera ¿Tienes preguntar. algún otro tema? Yo ¿Qué otro tema quieren tocar del libro? Digo, el libro per se es bueno en el sentido de que toca temas muy abiertos y te permite tener una perspectiva muy abierta al tema del amor y al tema de crecer como persona y respetar a los demás y amarlos. Radica en muchos puntos donde, bueno, pues la religión ortodoxa no estaría de acuerdo por muchos aspectos. Creo que ese es un tema. Pero bueno, pues creo que con eso podemos, no sé si te quieran tocar antes de cerrar algún punto. Pues no, creo que... 1,000,000 más, pero Sí, o sea, sí, sí. no, creo que estamos bien. Bueno, Yo creo que, o sea, sí es un libro al que te tienes que acercar con la mente bien abierta, ¿no? Con el no esperar nada y dejarte sorprender, ¿no? Y como todo en la vida, tomar lo que te sirve y lo que no te sirve, pues lo echas al cajón, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, como que no casarte con una idea o con una... O sea, es como, pues no me sirvió, gracias. O me sirvió esto y entonces me lo quedo, o esto no me sirvió. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, como todo en la vida es acercarse con una posibilidad, o sea, como con la mente abierta
Y si te sorprende, qué bueno. Y si no te sorprende, pues no pasa nada, ¿no? Un poco hacerte la pregunta, ¿estoy dispuesto a cambiar de opinión? Si la respuesta es sí, sí, échate este libro. Si la respuesta es no, pues no. Ni siquiera va a tener... Yo creo que si incluso hasta la respuesta es no, Yo creo que si la respuesta es no, con más ganas, ¿no? déjate, o sea, como... Pero pues ese déjate sorprender es que sí estás abierto a... Pero no, porque incluso desde la negación... Por eso es sorpresa. ¿No? La sorpresa no la conoces, no sabes, ¿no? A lo mejor pues lo empiezas a leer como con una idea y de repente dices... Lo empiezas a ver por una razón y de repente ya te resolvió otro problema que no sabías que tenías, ¿no? Pues sí. Pues a ver, Dani, ¿qué calificación le das? Bueno, 10 de 10. Ok. Aquí es 5 de 5. Es hasta el 5. 5 de 5. 5 de 5. ¿Tú, Fitos? Yo 10 de 10 también. 10 de 10. Ahí sí voy a diferir con ustedes, chavos. Yo voy a medir con 4 de 10. Tienes la mente más abierta, Jairo. Mira, lo divertido del libro es justamente eso. A fin de cuentas, no estoy cerrado a nunca leer nada. Lo hemos platicado mil veces aquí. Y es justamente bueno leer libros que no están de acuerdo con tu doctrina y libros que están del otro lado de la cara. A final de cuentas, este libro en muchos puntos ¿Te incomodó? blasfema. Sí, claro, desde el primer punto que empieza a decir Dios me habló, es como, claro, Dios te habla en muchas maneras y es lo que dice también el libro, que es curioso, o sea, te dice, te habla de muchas maneras, pero a mí en específico me habló directo. Es como, ok, está bien, lo he escuchado con John Smith, lo he escuchado con Mahoma, si lo quieres ver, o sea, son... Bueno, pero Dios le habló a los apóstoles. ¿O no? Y es justamente ahí donde radica un tema muy divertido, porque justamente en algún punto del libro menciona, técnicamente los discípulos no escribieron las escrituras según lo que dice el libro. Entonces depende cómo lo quieras manejar, porque al final de cuentas respetamos muchas claves históricas como es Alejandro Magno, que permitimos que sí, es completamente histórico y completamente verídico. Pero si tú te vas al tema religioso, no, ahí ya no es real. Entonces, son muchas variantes técnicas y términos que nos podemos meter a tecnicismos claros de que respetamos para ciertas normativas la religión y la historia, pero de repente hay un rubro que no respeta el de la religión, entonces como es religioso ya no respeto la parte histórica. Entonces, técnicamente si nos vamos a los libros más antiguos y técnicamente los que tienen más récords son la historia de Jesús, que viene siendo contada por los apóstoles, que nos vemos por Pablo, Juan, Marcos y Lucas. Entonces, toda esta parte histórica, como tiene la parte religiosa, no se respeta. Pero cuando hablamos de otras culturas como Alejandro Magno, las egipcias, así lo respetamos. Entonces, es muy divertido ver cómo un aspecto religioso cambia la percepción de toda la ideología. Entonces, bueno, regresando al punto. Sí, es un poco complicado leer el libro desde un punto de vista religioso, ortodoxo o, digamos, tradicional. No digo que sea malo, digo, a final de cuentas, siempre es bueno respetar las culturas de otros. O sea, por eso no quise en ningún momento tratar de ofender al buen Walsh. Pero sí hay unos puntos que digo, bueno, el libro inclusive per se contradice a sí mismo. O sea, cosa que pasa en muchas situaciones. De que de repente sí es como la Biblia sí, la Biblia no, de repente cita los Salmos, de repente cita Génesis y cita muy pocas veces situaciones que no son conocidas al mundo. O sea, generalmente cita mucho a Génesis y mucho a los Salmos, pero no cita mucho a los Evangelios. Entonces como que sí te pone una perspectiva de que entiendo tu punto. Es un libro que no incita a ningún tipo de violencia, es un libro que incita al amor y al respeto, que creo que es bueno. No obstante, pues bueno, para la religión pues creo que es raro leer un tipo de libros así. Y me sorprende mucho que este libro es muy famoso, muy muy famoso, es uno de los libros bestseller, creo que los 4 son bestseller, no tenga un análisis religioso por parte de alguien. Me puse a investigar de pues, varios puntos de vista, pero nadie se tomó la molestia de desmentir a este hombre como que, o aceptar sus teorías. Y fue como, qué curioso que un libro que técnicamente es famoso, nadie le ha puesto tanta atención. Digo, antes de esto yo ni siquiera había escuchado el libro. ¡Vas a caer! O sea, no sabía ni que existía.
Y pues se me hace un poco curioso porque a fin de cuentas el hombre da conferencias, tiene su película y si te pones a pensar como... No sé si la misma religión lo desestima tanto que no es como, pues es como uno más de los muchos que puede haber o de los muchos que puede hacer. Entonces como que sí me dio mucha curiosidad de un libro que sí tiene buenas enseñanzas, no tenga una parte, o no encontré una que pudiera como poner puntos de vista contrapuestos. Yo creo que por lo mismo de que respeta mucho el tema del amor. Pero quién sabe. No, la neta es que está bien padre. Yo nunca había, bueno, no sé, no voy a decir que nunca, porque sí conozco gente que ha estudiado la Biblia y que realmente es algo que admiro muchísimo, ¿no? Y está padre platicar con alguien que conoce la Biblia. Jamás he leído la Biblia. Es complicado, son unos cuantos libritos. O sea, unos cuantos. Sí la he leído, pero no sé, está abierta la interpretación también, ¿no? Y el problema es que actualmente si tú la lees con el conocimiento del presente es muy pesada en algunos aspectos. O sea, si tú lees ahorita Génesis y lees Éxodo de Deuteronomios, pues realmente te das cuenta de que la situación es como que se para, ¿no? ¿La qué, perdón? O sea, como que el enfoque que tenían era muy ostentoso. O sea, ves a Moisés cuando lo saca de Egipto, pues después de que lo saca de Egipto, como sus túnicas eran de oro, rubí, zafiro, y era como técnicamente todo tenía que ser muy ostentoso, muy llamativo, muy todo, y era como ahorita ya no, o sea, no debería ser así. Y si te das cuenta, pues el papa de ahora pues ya no es el papa de hace 20 años que tenía un cetro de oro y un linaje de oro, porque pues ya no es lo que era. Entonces, si te pones a ver muchos puntos de ahorita y lo tratas de comparar, pues es complicado. Una amiga me decía, que es cristiana igual, me decía, es que no puede ser que al hombre le digan varón, pero a la mujer siempre sea hembra. Y entonces es como, para ella era un shock impresionante, de que decía como, ¿cómo es posible que el hombre sí tenga una denominación per se y la mujer nunca tenga una que remarque? Entonces hay muchos aspectos que se pueden platicar y es algo muy divertido de hacer ahorita con el conocimiento de ahorita, y es muy interesante platicar con la gente que es creyente al 100% y cómo defiende ciertos puntos y cómo teológicamente e históricamente platican. Cuando gusten, los invito. No a la iglesia, sino realmente a grupos de... Ahí no les voy a invitar. Ahí no, a invitados. Ahí no vayan, por favor. No vayan, pero sí a realmente estudiar como los puntos de vista que sí te permiten analizar y preguntarte, ¿no? El que te permiten el por qué, que no te van a decir o no te van a criticar por preguntar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Sino realmente poder platicar acerca de lo que significan ciertos puntos y que te permiten crecer como persona o espiritualmente. Bueno, yo podría preguntar por qué le echan la culpa a Eva. ¿Cómo que por qué? Pues se comió una manzana. No es cierto. Pues sí, técnicamente... o sea, desde ahí empieza, ¿no? Como el estigma. Y es mucho del machismo. O sea, a final de cuentas, mucho de la raíz del machismo es porque técnicamente la mujer sucumbió a los placeres, o no sé cómo decirlo, al pecado original. Y si tú te pones a estudiar la historia, pues mucho de esto radica en el hecho de que la mujer fue la primera persona que técnicamente es la culpable de todos los males. O que nos quitó la venda de los ojos y nos dio la conciencia. Y es que ahí viene el Depende punto cómo lo veas. Y es que justamente ahí viene la parte del pecado original. O sea, platicando históricamente de lo que platican, inclusive el libro lo menciona. O sea, el pecado original viene de la manzana porque técnicamente viene esta separación de lo que era perfecto con Dios. Entonces radica en todos los males porque técnicamente la desobediencia nace de esta situación que se genera. Entonces, digo, no es justificar el hecho del pensamiento actual, sino que es el hecho de que técnicamente durante muchos años se permeó esa idea y se generó a lo largo de las culturas, y algunas hoy en día todavía respetan esas ideologías. Pero bueno. Pues para mí, Dios es mujer. ¿Como en la canción? Digo, a final de cuentas, según esto, y la ideología cristiana también no tiene género. O sea, es como lo quieras poner. Y de hecho, en la película de Jim Carrey, ¿cómo se llama? Todopoderoso. Todopoderoso, dice, Dios tiene la imagen de que tú quieres que tenga. O sea, a final de cuentas,
le puedes poner la que quieras para que pues, tú te sientas más a gusto. Y no me acuerdo dónde, si es una película o una serie que decía, tomo la imagen que tú quieres que veas para no espantarte y que puedas representarme con base a tus ideas. Lo de la cabaña, ¿no? Ni idea. Bueno, creo que con eso podemos cerrar el episodio. La verdad, es una muy buena plática. Creo que Dani va a venir más seguido porque ya nos va a recomendar otros 4 libros. Entonces, yo creo que si quieres venir, eres más que invitada. La verdad, va a ser muy divertido. Creo que tienes mucho conocimiento de muchos temas que no conocemos aquí. Entonces, nos vas a dar unas lecciones de autoayuda muy buenas. De autoayuda. De por qué la infancia es tan peligrosa en los niños. Sí, creo que quedan muchas pláticas ahí pendientes. Muchas gracias por venir. Gracias Daniela. a ustedes por el espacio, por la invitación. Cuando quieras. Y bueno, muchas gracias por vernos, escucharnos. Si llegó hasta esta parte. muchas gracias porque se puso muy densa la plática. Esperamos que pues algo les haya servido, algo se les haya quedado. Déjenos sus comentarios si piensa de alguna otra manera o no. Y pues es todo, Jairam. No sé. No, pues muchas gracias nuevamente por escucharnos, gracias Dani por acompañarnos. La verdad es un libro que permite la plática y permite también que usted piense de manera diferente. Si le gustó el libro o si le sirvió para algo, también dejen en los comentarios porque vi varias entrevistas que justamente decían que a muchas personas les ayudó y que pues, las enseñanzas de Neil pues bueno, les permitió encontrar paz, que a veces creo que lo he escuchado mucho. En general a veces la iglesia no lo da porque juzgan en lugar de aceptar y amar a la persona, y creo que a veces hay situaciones donde estos tipos de libros te permite dar un respiro a esas situaciones que otra situación no te permitiría. Entonces pues muchas gracias. Si quieres, Vitos, compartimos nuestras redes sociales. Pues estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube como Contraportada Podcast. Ahí los esperamos. Daniela, no sé si quieras compartir, no sé, de la clínica, de alguna red, de lo que tú quieras, o así estamos bien. Te mantienes en el anonimato. Así estamos bien, gracias. Perfecto. Vale, anónimo. Muchas gracias por escuchar nuevamente y nos vemos en la siguiente. Creo que el siguiente es que Biblioteca de Medianoche, ¿no? La Biblioteca de Medianoche. Sí. Y ya. Pues Fitos, ¿estás en tus redes cómo? Yo estoy como FitosR23 en Instagram nada más. ¿Tú? Yo Irán, _Castro D. Y bueno. Listo, pues es todo, amigos. Y recuerden. Amar y Dios es importante, ¿no es cierto? Leer 10 páginas de salida hacen 12 libros al año. Chop, chop. Chao, chao.